Y hoy específicamente vamos a hablar bajo el tema gracia que fluye. ¿Ok? Gracia que fluye. Y para este momento, algunos de ustedes que llevan tiempo en Mar Azul ya pudieran saber lo que les voy a decir. Por ahí hay otros que no. Y es que yo me considero un predicador de cargas. O sea, cuando yo voy a predicar, yo no predico algo solamente porque sé de ese algo, sino que yo trato de ser sensible a lo que Dios está poniendo en mi corazón, tratar de escuchar la voz de Dios. Y usualmente Él pone una carga como un peso y me enfoca hacia un tema en particular. Y la razón por la que hoy estamos hablando de gracia es porque yo me di cuenta que en mi propia vida, si yo pudiera poder, si pudiera poder, qué lindo, si pudiera medir el barómetro, el medidor de gracia en mi vida durante quizás los últimos meses, yo siento que no he estado operando en esa gracia. No he sido tan gracioso. Yo no sé si eso, no sé si eso se comunica bien, pero es ese deseo que el Señor dice, quiero enseñarte algo sobre gracia, John, porque obviamente ahora mismo hay algo que necesitas aprender. Y usualmente viene de una carga, así predicamos en este lugar, es lo que Dios nos está hablando. No pretendemos que lo tenemos todo cuadrado cuando vamos a enseñar, y a veces estamos enseñando desde el lugar de la vulnerabilidad, ¿ok? Así que cuando hablo gracia que fluye, es porque yo he identificado que, que en estos días como que la gracia no ha estado fluyendo de mí, ¿ok? Y muchas veces lo que sucede es que cuando voy a hablar sobre un tema, como que Dios me da la oportunidad de vivir en la semana unas experiencias. Es como que, oh, tú vas a hablar de gracia, pues déjame, y gracia que fluye, o sea, que no se queda estancada en tu vida, que tú la recibes y la das. Pues déjame darte unas experiencias para estar seguro que puedes entender exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de gracia que fluye. Y esta semana he tenido 3 momentos particulares donde yo he sentido que la gracia no quiere fluir. ¿Ok? Uno de ellos es que hemos estado esperando por una puerta en particular como 6 meses en mi casa. Ustedes saben que en la temporada de noviembre usualmente es cuando uno hace algunas cositas en la casa, preparándola para Navidad. Y después de 6 meses de espera llegó una puerta que no es la puerta que nosotros habíamos pedido y habíamos ordenado. Y en ese momento yo sentía que la gracia no fluía hacia las personas que habían traído la puerta. Y pareciera algo tan normal, tú sabes, tan trivial, como que, en serio, Jonathan, por una puerta, porque no es tu puerta. Si fuera tu puerta, tú estarías diciendo, contra, somos humanos, somos humanos. No solamente eso, sino que ese asunto de la puerta ocasionó una situación con mi esposa, con Cristina. ¿Ok? Cristina no está aquí hoy. Usualmente donde está Ricky sentado se sienta Cristina. Pero no está aquí porque tuvimos no es que no está aquí porque tuvimos una situación. O sea, ella no está aquí porque está acompañando una amiga desde primer grado, se casa hoy, y por una historia la familia de esa amiga no va a estar en la boda. Y ella dijo, Jonathan, yo tengo que estar allí. Y ella se fue a estar con esa amiga. Así que, Ricky, cuando yo mire para allá es normalmente, porque, ¿me entiendes? Siempre Cristina está ahí. Así que sonríe, estamos ahí tú y yo en este mensaje. Usualmente ella es la que dice amén y cosas así que te toca. Ok, muy bien. La situación de la puerta desarrolló una situación con Cristina donde yo sentí que de parte de ella hacia mí y de mí hacia ella, la gracia no fluía. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos han tenido momentos donde la gracia no fluye? Y como si fuera poco, tuve esta oportunidad de que entonces alguien estaba haciendo un trabajo en la escalera de mi casa. Es una pareja. Y en ocasiones ellos llegaron a hacer el trabajo y su hijo no tenía escuela y llegaban con su hijo. Y yo tengo en la escalera un piano, un teclado, bien importante para mi familia. Y este muchacho llegaba y tocaba teclado mientras ellos trabajaban y ellos me decían, mira, le está empezando la iglesia, está tocando teclado.
como un futuro Carlos, y yo lo veía ahí sentado, tremendo. Pues para bregar con la escalera hubo que sacar el teclado afuera. Y cuando sacamos el teclado, yo sentí que el Señor me dijo, el teclado no vuelve para adentro. Yo dije, como que, Señor, y puso en mi corazón como que se lo vas a regalar a ese muchacho. Y yo dije como que, ¿tú estás seguro? Porque, oye, dije, Señor, ¿será este pensamiento tuyo? Y yo quiero decirles a ustedes que cuando el Señor pone un pensamiento o sea, cuando hay un pensamiento de generosidad, no es tuyo. Hasta aquí el mensaje. Dios los bendiga. Buenas tardes. Los tuyos son los de quedarme con eso, guardar eso, aguantar eso, no los de regalar, ser generoso, esos son de Dios. Pero yo traté de picharle al asunto y lo puse como in the back of my mind. Al otro día por la mañana llega la pareja sin el hijo y la madre se acerca y me dice, Jonathan, quería preguntarte, ¿tú conoces a alguien que arregle teclado? Yo no quería ni preguntar, pero le dije, ¿por qué? Me dijo, pues porque es que el nene tenía un teclado en casa, pero el teclado se dañó. Y yo dije, tranquila, no me digas nada más. Ya el Señor me dijo que ese teclado es para tu hijo. Y ella se quedó. Pero yo lo dije como, ese teclado es para tu hijo. Para tu hijo. Lo curioso es que yo incluso estaba debatiendo si esto iba a ser parte del mensaje, si lo debía traer o no. Pero la realidad es que el Señor usó eso para decirme, Jonathan, cuán difícil se te hace muchas veces dar de aquello que recibiste como regalo, aquello que no te costó a ti, pero lo recibiste. Y es porque el piano a mí no me costó, ese teclado no me costó porque era de mi amigo Pachi. Siempre que yo iba a su casa, lo tocábamos en su casa, él cantaba canciones sobre ese teclado. Y cuando él se va para San Antonio, yo voy y me meto en la casa sin decirle nada. Y yo trepé el teclado en mi carro, lo llevé a casa, lo instalé. Y cuando estaba en casa instalado, lo llamé y le dije, Pachi, quiero que sepas que el teclado está en casa. Y él, ¿en serio? Y yo, sí, gracias por este teclado. De verdad agradezco que las memorias ahora están conmigo. Y ese teclado a mí no me costó, es valioso, tiene memorias para mí, pero a mí no me costó nada. Y el Señor me decía, Jonathan, ¿cuán difícil se te hace dar aquello que muchas veces no te ha costado? ¿Cuántos regalos de Dios Él no te ha dado? ¿Cuántos regalos Dios no nos da a nosotros todos los días? Que no nos costaron, que son regalos, y cuando Él pide que nosotros lo extendamos y lo demos a alguien, nosotros nos aguantamos. O sea, ¿cuántas veces la gracia se estanca? ¿Cuántas veces? Déjeme decir esto sin micrófono porque me encantaría decirlo sin micrófono una vez, solo para yo decirlo. ¿Cuántas veces la gracia se estanca en nosotros y no fluye? ¿Cuántas veces no fluye con algo que no nos costó nada? Entonces estamos leyendo en Hebreos 12:15 que dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuídense unos a otros para que ninguno deje de recibir la gracia. Está hablando de cuidarnos, de perdonarnos, de amarnos los unos a los otros para que nadie deje de recibir esa gracia. Pero quiere decir que si alguno de nosotros deja de otorgar la gracia, entonces hay alguno que no la recibe. O sea, para que alguien no la reciba, tiene que haber alguien que se niega a extenderla. Tiene que haber alguien que le regalaron un piano, pero cuando Dios le dijo dalo, dijo Y de ahí vienen raíces venenosas, raíces de amargura, cuando nosotros estancamos el perdón, estancamos el amar, estancamos las relaciones que Dios nos está dando porque algo sucedió. Y yo hoy quiero específicamente hablar de gracia que fluye cuando estamos hablando de alguien al que tenemos que perdonar. Alguien que nos hirió, alguien que nos lastimó.
y no solamente una vez, alguien que nos ha lastimado muchas veces. Porque este mensaje es para aquellos que se preguntan, como se preguntó Pedro en Mateo 18, cuando viene donde Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Porque nosotros vamos a ver la contestación de Jesús hoy en Mateo 18. Y si tú tienes Biblia digital, búscala conmigo, porque nos vamos a concentrar en esa historia y vamos a ver qué Dios quiere decirnos hoy acerca de la gracia que se ha estancado en nuestras vidas para las personas que nos han ofendido y los que menos lo merecen. Yo quisiera decirles a ustedes que hay un botón mágico. El botón mágico de la gracia de Dios en tu vida para tú oprimirlo y perdonar todo lo que te han hecho y todo lo que tú has hecho también. Pero no existe tal botón. Llevo muchos años en el evangelio y no lo he encontrado. Si alguien te habla de él, te está mintiendo. Es mentira, no hay un botón mágico. Hay un camino, hay una travesía. Incluso el perdón he aprendido que no es solo un momento, es un camino. Es una experiencia de dar paso. Algunos de ustedes están asintiendo porque saben que es verdad. Llevo 12 años en las escuelas llevando un espectáculo de comedia llamado Me Flocharon. En otras palabras, me rechazaron. Como tema central del espectáculo yo presento el perdón. Si no perdonamos, si la gracia se estanca, nos vamos a convertir en pantanos vivientes, tóxicos. Después del show, usualmente hay alguien que viene y yo sé lo que me va a decir. Antes de yo conocerlo, antes de haber visto su Instagram, sin jamás haber sido presentado y tomarme un café con él, yo usualmente sé, aunque sea hombre o mujer, lo que me va a decir. Y es usualmente esto: Jonathan, escuché lo que dijiste, pero es que se me hace tan difícil. Es que tú no sabes, y esta es la variación que yo escucho, es: Jonathan, tú no sabes lo que me hicieron, o tú no sabes lo que yo pasé, o tú no sabes lo que yo viví. Y yo los entiendo, porque hubo un momento en mi vida donde yo estaba ahí mismo parado, donde yo hice un cálculo mental de lo que yo había experimentado y vivido, y yo concluí como estas personas concluyeron y como tú has concluido en algunas ocasiones. Quizás tú concluiste que la herida que tienes es más fuerte o más grande que la gracia que puedes dar. Quizás tú llegaste aquí hoy y tú has concluido de esa forma, que la herida que tienes es más grande que la gracia que puedes dar. Pero Jesús está a punto de contestarle esta pregunta a Pedro. Cuando Pedro dice: ¿cuántas veces? Señor, ¿cuántas veces? Y en esta historia yo quisiera que ustedes entren a ella buscando ver si es cierto o no que Jesús enseña que la gracia solo es gracia cuando se recibe y cuando se otorga. No solo cuando se recibe. O sea, esta carretera tiene 2 carriles. Dile que está a tu lado: 2 lanes. Dile: 2 lanes. Incluso la prueba máxima de que tú has recibido la gracia de Dios es la medida a la que puedas ofrecerla a las personas que más te han herido y que menos la merecen. Tú sabes que has recibido gracia de Dios cuando vas a alguien que no la merece y lo tratas con gracia y le ofreces gracia. En Mateo 18, Pedro se acerca con una pregunta genérica: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Fíjense que Pedro no dijo: ¿cuántas veces debo perdonar a Judas, que me tiene loco? Él vino con una pregunta genérica. Y nosotros hacemos todo el tiempo esto, y yo lo sé porque yo lo he hecho y porque mi hija Sofía es experta en preguntas genéricas. Mi hija Sofía estos días me preguntó: papá, ¿qué tú piensas de tener una mascota en la casa? Y venimos meses hablando sobre un perrito. Y un perrito en específico. Un perrito maltés. Porque eso es lo que ella me dijo que le gusta. Y es el más caro. Yo dije: Señor, ¿no le puede gustar un chihuahuita? Maltés. Cuando ella me dice: ¿qué tú piensas? ¿Están conmigo? ¿Qué tú piensas sobre una mascota? Me está preguntando cuál es el estatus de Gravy Antonio, porque se llama Gravy Antonio. No ha llegado y se llama Gravy Antonio. Y yo digo: Señor, ¿cuántos mensajes predicaré yo? Y hablando de Gravy Antonio, no ha llegado, no sé cuándo va a llegar. Pero tiene nombre.
Y ella viene con una pregunta genérica, y aquí viene Pedro con una pregunta genérica: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? Pero él tiene, yo me atrevo a decir, la palabra no nos dice, yo me atrevo a decir que él tenía en la mente la imagen de ese hermano. Si no, ¿por qué él se hubiera acercado a Jesús a preguntarle tal pregunta? Si no hubiera estado pasando por un momento en el que él siente que la gracia se está estancando. Porque él ya lo ha perdonado una vez, ya lo ha perdonado dos, ya lo ha perdonado tres. Tú sabes, yo pienso incluso que él ya quizás lo había perdonado 7. Y él está como tú y como yo, a punto de rendirse. Dice: ya lo he perdonado bastante y suficiente. La gracia es gracia, pero no te exageres. Pero eso no es gracia. Porque la gracia de Dios no se acaba. La gracia no se estanca. Y aquí viene Jesús a hablarle a Pedro. Pero no hablarle a Pedro, sino hablarte a ti, hablarme a mí, que tiempo más tarde íbamos a estar leyendo esta historia. Y estamos hablando de una gracia que fluye, pero estamos estancados con algunas personas. Y la gracia fluye para ti, pero no para ti. Porque lo que tú me hiciste es demasiado para mí. Incluso algunos de ustedes no han pasado por las 7 ofensas. Pasaron por una. Pero esa una fue a la 7ª potencia. No es cuántas veces te ofendieron, es la magnitud y la profundidad de la ofensa. Y aquí viene un predicador que está manejando su nivel de gracia estos días, a hablarte de una gracia que fluye. Y tú dices: yo fluyo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jonathan? Y Jesús dice en el verso 22, Pedro, no te digo que hasta 7, sino hasta 77 veces. Otra versión dice 70 veces 7. Algunos preguntan: Jonathan, ¿qué dijo Jesús? ¿77 o 490? Dime para hacer la libretita e ir marcando, porque estoy loco por tacharlo de mi lista. Ya cumplir con las 77 y decirle: te di toda la gracia de Dios 77 veces. Te di toda la gracia de Dios 490 veces. Pero Jesús, cuando le contesta así, igual que cuando nos contesta a nosotros, Él no tiene en mente una fórmula de un número para ver cuánto tú vas a perdonar. Él lo que está diciendo, Él está señalando la pizarra, y lo que Él está diciendo es: Pedro, te tengo noticia, la gracia no se acaba. La gracia no se estanca, no puede tener límites. Señor, ¿en serio? ¿Pero hasta cuándo? Y yo sé que para algunos de ustedes este mensaje es difícil. Es difícil porque intelectualmente tú puedes manejar el proceso de que Jesús te dice que siempre debes perdonar. Y siempre no es a veces, siempre. La gracia no se estanca, la gracia no se acaba, siempre. Pero algunos de ustedes lo pueden manejar intelectualmente, pero no lo pueden manejar emocionalmente. No pueden poner las cosas juntas emocionales, porque el nivel de la herida emocional y la profundidad te hace pensar que el perdón es simplemente imposible. Mi pregunta para ti hoy es: ¿estás dispuesto a tratar? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso? Porque Jesús continuó contestándole a Pedro, pero era para contestarte a ti y contestarme a mí. Jesús continúa hablando de la deuda que tenemos todos con Dios. Si vamos a hablar de la gracia que fluye, vamos a entender por qué debe fluir. El verso 23, Jesús dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a hacerlo se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Miren la historia con la que Jesús comienza a contestar la pregunta. Presenta a un rey que se encuentra con un servidor que le debe. Algunos que estudian el texto en original piensan que la forma en la que Jesús lo dijo, habló aproximadamente de 150 millones de dólares para aquella audiencia. Aquella audiencia hubiera dicho: la historia que Jesús trae es de un rey que tiene un siervo que le debe, digamos hoy, 150 millones de dólares. Jesús comienza la historia de esta manera para llamarle la atención a la audiencia. Lo primero que la audiencia hubiera entendido cuando lo escucha es:
eso es una deuda impagable. O sea, es una deuda demasiado grande como para poder ser pagada. No hay ningún amo, rey, CEO que preste tanto dinero y no hay un siervo que pueda pagar tanto dinero. Y eso es exactamente el corazón de Jesús cuando comienza esta parábola. Él usa la hipérbole para dejar el punto claro de que esto era una deuda que este hombre no podía pagar. Y dice ahí que el trato era que alguien que no podía pagar tenía que pagar con su servicio, se convertía en un esclavo. Y eso era normal para el tiempo de Jesús. Alguien que no pagaba una deuda, la forma justa de trabajar ese asunto era que esa persona y su familia trabajaran para pagar la deuda. Y yo creo que Jesús quería que nosotros reflexionáramos, y los que lo están escuchando, sobre nuestro estatus de relación con Dios. Porque esto es lo que aprendimos la semana pasada en el primer mensaje de esta serie, y lo voy a repasar brevemente. Que tú y yo algún día le vamos a rendir cuentas a Dios. Él tiene un libro, Él es el rey en la historia. Y en su libro nosotros tenemos deuda. Cada uno de nosotros tiene deuda. Y hemos acumulado deuda por nuestro pecado. Y es una deuda tan y tan grande que ninguno de nosotros la podía pagar. Eso es lo que enseña la palabra. Nosotros podemos picharle a la deuda, decir, no tengo ninguna deuda con Dios. Esa es una reacción. Muchas personas tienen esa reacción y en el camino se dan cuenta, wow, quizás esta no es la mejor reacción. Tú puedes justificar la deuda comparándola con alguien que tú piensas que debe más que tú. Y eso lo vamos la semana pasada. O tú puedes reconocer que tienes una gran deuda con Dios y tratar de decir, pues yo la voy a trabajar. Yo voy a trabajar hasta pagarla. Voy a hacer buenas acciones. Voy a ser generoso. El problema es que la Biblia enseña que no importa cuántas buenas acciones tú y yo hagamos, el mejor de nosotros no podía pagar la deuda. Nunca pudiéramos pagar la deuda. Y yo creo que todo eso Jesús lo está enseñando mientras habla sobre esta parábola. Porque Dios ve lo que nadie ve y un día vamos a rendir cuentas, y esto lo dice Hebreos 14, 13 y un montón de otros lugares. Pero miren lo que dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir, ¿qué dice ahí? Cuentas. Ahora, cuando el siervo escucha que tiene esta deuda, él definitivamente se postra, verso 6, delante del rey y dice: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Miren la reacción: la tengo, ten paciencia y te lo voy a pagar. El rey sabe que esto que él acaba de decir es una buena intención, pero es imposible. Él no puede pagarla. Y el rey hace algo que es extravagante, es irracional. Y lo que el rey hace nos debe tocar el corazón, porque es la manera de Jesús enseñar el corazón de Dios y su corazón hacia nosotros. Dice: el Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Esta escena tenemos que celebrarla. A este que debía 150 millones le cancelaron la deuda. Y yo decía, hablando ahorita, yo no sé cuántos de ustedes han vivido esta experiencia de que te cancelen una deuda. Porque no es común en nuestra cultura que tú debas mucho y que te lo cancelen. Lo que yo creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado es la moratoria. O sea, no es que te la cancelo, es que te la pospongo por un rato, te la ajusto, te la pongo acá atrás, pero me la tienes que pagar. Es la idea de te extiendo el plazo. Es la idea de te ajusto el interés. Pero no es la idea de te cancelo la deuda. Y no es lo mismo ni se escribe igual. Créeme, la gracia no es algo a mitad. La gracia no es yo te voy a medio perdonar, tú sabes, pero si te portas mal te lo recuerdo bien chévere, tú sabes. No, la gracia es te cancelo la deuda. En el libro quedó tu nombre sin deuda, quedó en cero. Ya no tienes que pagar eso. Y yo lo he experimentado y por eso yo entiendo la gracia. Porque yo abrí un café hace años atrás, que se llamaba Javes Café. Y era una chulería. Tuvimos éxito por 6 meses.
Y después fue un desastre. Y yo tenía un acuerdo de promoción con una emisora radial llamada Nueva Vida, 97.7. Y ellos promocionaban Javes Café y yo dejaba que Avi Ortiz y Omar en aquel momento y Juan Carlos, todo el que quisiera pasar por allí, se ordenaba dame un Receive Joy. Teníamos un plato, era una pechuga de pollo, se llamaba Receive Joy. Recibe gozo, qué brutal, ¿verdad? Sí, porque era Javes Café, era cristiano, tú sabes, todos los platos tenían, no me quiero ir del mensaje, pero el churrasco se llamaba The Power. Entonces decía, dame un The Power. Y venía el otro y decía, dame un Receive Joy. Chacho, ya esa mesa estaba hecha. Pero mi acuerdo de promoción, volviendo al mensaje, era que ellos me daban un descuento, yo les daba comida y dejaba que ellos tuvieran un letrero arriba del café, una chulería. Y cuando el café cierra, yo quedo con una gran deuda. Javes Café queda con una gran deuda con Nueva Vida. Y yo me iba a casar y yo estaba manejando el proceso de que me iba a casar y tenía esa deuda encima. Y era una deuda que me pesaba. Y un día en particular, en un carro que me habían regalado, un Cadillac STS, era lo más maleante que tú te puedes imaginar de Cadillac. Yo lo tenía, con unos rims así. El carro tenía una suspensión hidráulica. El problema es que tú no la podías controlar. Si esa mañana él se levantaba y echaba así, tú ibas así todo el día. Y yo no sabía cómo, o sea, porque él tenía su propia mente. Si él quería levantar del frente, ibas todo el camino así. Y ese día el carro dejó de funcionar. Me dejó a mitad en la calle, estoy quedado, levanto el bonete, era tan grande, no podía ver nada. Y yo estoy ahí, ¿sabes? Con calor, preguntándole, Señor, ¿tú sabes qué está pasando? Y recibo una llamada, ring, ring, yo veo en el teléfono Orlando Mercado. Esto está siendo grabado. Orlando Mercado, gerente de Nueva Vida. Y que yo dije, no es posible, Señor. ¿Sabes? Justo cuando yo pensaba. Y ahora también me llama Orlando. Y que yo lo voy a contestar pensando que él me va a cobrar. Y cuando contesto me dice, Jonathan, ¿cómo estás? Y yo dije, bien. Me dice, Jonathan, quiero decirte, de verdad te estoy llamando solo por una cosa. Yo digo, sí, claro. Una cosa bastante grande. Y me dice, estuvimos en una reunión hablando sobre la deuda de Javes Café y la deuda que tienes. Y quiero decirte que después de estar hablando y reunidos, oramos y tu deuda quedó cancelada. No debes nada. Yo escuché esas palabras, no debes nada. A mí, tú sabes, no debes, yo no sabía ni qué hacer, no debes nada. O sea, si a mí me hubieran conectado un cable y se lo conectaban en el carro, prendía otra vez, nos íbamos. Porque cuando tú recibes la cancelación de una deuda, y hay algunos de ustedes hoy que están aquí, que están cargando un montón de culpa, y Dios dice, yo te perdoné la deuda. Yo te perdoné la deuda. Yo te la perdono. Eso fue lo que hizo este rey con este siervo. Le dijo, te perdono la deuda. Pero él salió de ahí e hizo algo que parece de película, parece que no es real, pero es tan real en nuestras vidas. El verso 28 dice, al salir aquel siervo, este es el que le perdonaron 150, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. 20 pesos. Y dice, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Págame! ¡Págame lo que me debes!, le exigió. ¡Qué increíble! Dice aquí que, verso 29, su compañero se postró delante de él y dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Qué curioso. ¿Dónde escuchamos esas palabras hace unos segundos atrás? En la boca del que está agarrándolo por el cuello cuando debía 150 millones y le dice, ten paciencia, te lo voy a pagar ahora.
este amigo que le debe 20 pesos, él lo coge por el cuello y este amigo le dice exactamente las mismas palabras que él le dijo al rey. Yo le hice esta historia a mi hijo Daniel y a Sofía, llevándolos a la escuela esta semana, porque yo pienso en estos mensajes. Yo digo, Señor, háblame, hablo con mis hijos, porque yo digo, Señor, esto tiene que ser algo que lo entienda todo el mundo. Y yo le dije a mis hijos esta historia y lo dejé hasta aquí. Y le digo, ¿qué ustedes creen que hizo él? ¿Qué ustedes creen que él hizo? Y ellos dicen, pues papi, pues si está diciendo lo mismo que él dijo, pues cayó en sí. Mis hijos dijeron, pues claro, le dijo, pues te perdono. Si a él lo perdonaron, hasta mis hijos saben lo que este hombre debía hacer. Pero miren lo que él hizo, verso 30. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y es aquí donde yo quiero estacionarme un poquito, porque nosotros vemos esto y decimos, qué feo. Pero eso es lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. Porque nosotros somos este siervo, que hemos sido perdonados por la gracia de Dios, una deuda que no podíamos pagar. Entonces hay personas que nos hieren, porque no solamente nosotros tenemos deuda con Dios, hay personas que tienen deuda con nosotros. Entonces nosotros venimos, recibimos la gracia de Dios o decimos que la recibimos y nos encontramos con aquel que no lo merece. Y decimos, para ti no hay gracia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces? Ya te he perdonado 7. Se acabó la gracia para ti, se estancó aquí, se acabó, se terminó. Nosotros somos ese siervo. Amén, aleluya, dilo ahí, amén, aleluya. Nosotros somos ese siervo. Yo he sido ese siervo cuando Dios me ha perdonado y alguien me ha ofendido y yo no puedo perdonar y me está pidiendo lo mismo que yo recibí a una escala menor. Lo que este amigo le estaba pidiendo era exactamente lo mismo que él había recibido, que extendiera la misma gracia que recibió, pero en una escalita menor. Y aún así no pudo hacerlo, lo metió a la cárcel. Y bien curioso, porque el verso 31 muchas veces lo perdemos de vista. Dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. No pierdan de vista que estos son momentos en los que Jesús está enseñando esta historia. Cada uno de estos puntos tiene una enseñanza. Jesús nos dice que habían otros siervos en esa comunidad. Y nosotros casi nunca pensamos en ellos en esta historia. Y dice que ellos son los que van y le dicen al rey, rey, hay uno entre nosotros que no está extendiendo lo que recibió. Nosotros te vimos, rey, nosotros somos parte de una comunidad de gracia. Rey, nosotros te servimos y tú eres un rey que no nos tratas como siervos, nos tratas como hijos y como hijas. Y nosotros te vimos perdonar y este que perdonaste fue allá y empezó a coger a todo el mundo por el cuello. Dice que se entristecieron los demás siervos. Y yo no voy a entrar a profundidad ahí, pero nosotros somos esa iglesia, Mar Azul. Nosotros somos una comunidad, la comunidad de Cristo, la comunidad de Jesús es la iglesia. Y nosotros debemos entristecernos cuando alguien que dice que ha recibido la gracia de Dios se rehúsa a darla. Cuando alguien es gracia estancada, dile al que está a tu lado, no te estanques, dile no te estanques. Porque la gracia fluye, dilo conmigo, la gracia. ¿A alguno de ustedes les gusta el inglés? Dilo en inglés, grace flows. Dile al que está a tu lado, grace flows. ¿Sabes qué? Porque debemos entristecernos. Debemos entristecernos cuando en la iglesia nosotros no somos una comunidad de personas que extienden la gracia que hemos recibido. Es por eso que nosotros aquí queremos ser intencionales con eso. Y cuando hay uno de nosotros que dice que ha recibido la gracia, pero es duro en perdonar a los demás, nosotros vamos a decir, no, te vamos a recordar, tú eres el hijo de un rey que te perdonó mucho más a ti, de lo que a ti te están pidiendo que perdones. Tú eres el hijo de un rey lleno de gracia, tú eres la hija de un rey lleno de gracia. Porque ¿saben con quién Jesús tenía poca gracia? Con los que no mostraban gracia. Y yo no quiero que esa sea tu experiencia. Jesús lo encontramos en todos los evangelios, que son una biografía de su vida, siendo un ejemplo de gracia hacia los pecadores. Las mujeres
La que tenía 5 esposos, allá va y él habla con ella, se sale del camino, le muestra gracia. La que fue encontrada en el acto de adulterio, tenía gracia al punto de andar con Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Le dijo, tú eres parte de mi equipo. Come on, él tenía gracia. Jesús mostró gracia. Pero tú sabes con quién él no mostraba gracia. Con los fariseos. Los fariseos eran religiosos que decían que habían recibido la gracia de Dios, pero se negaban a extenderla a las personas que los rodeaban. Y yo no quiero que tú seas fariseo. Por eso yo no quiero que la gracia en ti se estanque. Yo quiero que la gracia en ti fluya. Porque si la gracia en ti fluye, tú eres parte de esa comunidad, tú vives esa comunidad, tú estás bajo esa gracia que extiende el rey de esa comunidad. Pero si la gracia en ti se estanca, te puede suceder lo que le sucedió a este siervo. Que dice el verso 32, entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Porque ellos fueron, los otros le dijeron, Señor, esto fue lo que pasó. Y él dijo, ok, pues mándalo a buscar, es hora de confrontarlo. Y le dijo, siervo malvado. Yo no quisiera escuchar esas palabras. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cuándo él iba a terminar de pagar todo lo que debía? Nunca. Él lo mandó a encerrar para siempre. Esta es una imagen del infierno. Esto es una imagen de alguien que se negó a dar y extender esa gracia. Se negó a recibirla y se negó a extenderla y termina separado de la gracia de Dios para siempre. Esta no es la única vez que Jesús enseña de eso. En Mateo 6:14 encontramos, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Jesús lo dejó bien claro. Él no dejó esta parábola a la interpretación. Él dijo, Pedro, me preguntaste cuántas veces. Y yo te voy a decir, la gracia no se acaba. La gracia no se estanca. Pedro, lo mejor para ti es que tú puedas fluir en esa gracia. Para Jesús está claro que no puedes recibir la gracia sin extenderla. Y yo lo miraba de esta forma cuando yo iba al dentista, Paco Barbosa, en Rexville. Yo me fijaba que él tenía como unos pasillos con un montón de folders. Y esos folders tenían unos numeritos. Y cuando él llamaba o yo llegaba a Jonathan Ocasio, tú sabes, había un numerito que indicaba en todo ese récord quién yo era. Y ahí estaba todo lo que yo había hecho, cuántas caries me habían atendido en la vida, si me habían hecho limpieza. Entonces yo creo que a veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere, porque nosotros teníamos todos esos files que tienen los dentistas y los doctores y lo que tienen que mantenerlo. Nosotros, cada uno de nosotros teníamos un cuarto. Él tenía un cuarto donde cada uno de nuestros récords estaban. Y cuando Jesús hizo lo que Él hizo en la cruz, Él destruyó esos folders en nuestra contra. La acta que estaba en la evidencia que nosotros no merecíamos. Él dijo, ok, ¿sabes qué? Ya esto queda cancelado. Todos esos folders Él los destruyó. En los folders que tú tenías, algunos de nosotros teníamos pasillo y pasillo y pasillo y pasillo y pasillo. ¿Cuántos pueden decir amén? Algunos de nosotros teníamos, tú sabes, pasillos, cuartos, teníamos numeración secreta. Algunos de nosotros empezamos a buscar, cuando pasó la era digital, los discos más grandes, tú sabes, los Terra, ahí disco, porque es que lo que estábamos viviendo. Entonces él vino y dijo, perdono todo eso, destruyo todo eso, queda limpio todo eso, tus cuartos van a ser utilizados para otra cosa. Y nosotros decimos, amén, Señor, y nos vamos y guardamos los cuartos y los folders de todas las personas que nos han ofendido a nosotros.
Y decimos, gracias porque rompiste todo mi folder, pero me voy cargando los folders de todos aquellos que me han herido. Y cada vez que lo ves, dice, espérate, te vi, ven acá. Hey, déjame sacar número 0121. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir la gracia de Dios? Tenemos que nosotros dejar y tirar y romper los folders que estamos cargando de las personas que nos han ofendido. Tenemos que empezar a decirle a las personas, a llamarlas, a decirle, ¿sabes qué? Tu deuda conmigo está completamente cancelada. No me debes nada. Te perdono. Sé que lo que pasó, pasó. Y aunque no estoy restaurando mi relación contigo hoy de caminar, ya no tengo los folders. Me estaban pesando. Porque al final y al cabo, ¿sabes a quién le pesan? A ti. Cuando este tonto de la historia mandó a meter a su amigo preso. Es que no entendemos, pero en el momento en el que Jesús dice esto, cuando tú metías a alguien preso de esa forma, tú pagabas la cárcel para esa forma, para esa persona. Entonces, él le debía 20 pesos, pero él termina pagando más por meterlo a la cárcel. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Hay personas que nos deben 20 pesos, pero al tú no perdonarlo y meterlo en una cárcel, quien está pagando el precio, eres tú. Tú eres el que eres el verdadero afectado al no perdonar, al no extender la gracia. Y termino con esto. Cuando yo era pequeño me enseñaron que cuando yo cometí un error o le hacía algo a alguien, yo tenía que ir y pedir perdón, que yo tenía que ir y decirle unas palabras y arreglarlo. Era como arreglar las cosas. Y a veces yo tenía que hacer restitución. Por ejemplo, si me había robado una gallina, pues yo tenía que venir con una gallina más grande. Y que yo me crié en Añasco. Ok, la historia es que la gente dijo, se robó una gallina. Bueno, muchas cosas. Pero me enseñaron cuando tú hieres a alguien, tú tienes que ir y hacer algo. Y entonces esa persona te va a perdonar. Y yo creo que es una lección real que le podemos enseñar a nuestros hijos. El problema es que en mí se desarrolló una idea incorrecta del perdón, donde yo entendí que el perdón yo lo otorgo cuando una persona viene y me dice algo, o cuando una persona reconoce algo. Y algunos de ustedes no han podido perdonar, no han podido borrar los folders de las personas que lo han ofendido, porque están esperando una acción de parte de esas personas. Pero yo tengo que decirte algo, la gracia no es dependiente de las acciones de las personas. Si tú haces la gracia dependiente de que la persona haga o diga algo, no es gracia. Puede ser moratoria, pero no es gracia. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es gracia, porque la gracia tú la otorgas. La gracia tú la das. Y hoy el Señor te está dando gracia. La historia del Evangelio es una historia de un Jesús que vio nuestros folders y decidió morir en la cruz por gracia. Ya Él lo hizo. Lo que tú y yo tenemos que hacer es recibirla y otorgarla. Ah, qué hermoso que Marazul lo está captando. Tenemos que recibirla y... porque la gracia fluye. La gracia no se estanca. ¿Qué tal si hoy dejamos que esa gracia fluya? ¿Qué tal si hoy decidimos perdonar? ¿Y qué tal si hoy comenzamos a dar pasos en esa dirección? Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque cuando yo no podía pagar, tú diste a tu Hijo. Cuando yo no podía arreglarlo, tú me mostraste la gracia. Señor, permite que nosotros en este lugar y fuera de este lugar seamos como tú, que perdonas ofensas. Que cuando nos sintamos como Pedro, cuántas veces tú nos recuerdes, tienes que continuar. Y Señor, para algunos de nosotros es imposible esto sin tu Espíritu Santo. Para todos es imposible, no algunos. Y tu Espíritu Santo está en este lugar. Haz una obra de gracia en el nombre de Jesús. Y si tú estás aquí y hoy quieres responder a esa gracia, si hoy tú necesitas esa gracia en tu vida, tú la puedes recibir. Ahí donde tú te encuentras, sin estar pendiente al que está a tu lado, sin yo invitarte aquí al frente,
Y tú dices, Jonathan, yo llegué aquí hoy, pero entiendo que necesito la gracia de Dios para poder ofrecerla. No la he recibido tan siquiera, no he tenido esa experiencia. Hoy comienza con una decisión de recibir la gracia de Jesús en tu vida. Si ese eres tú, ahí donde tú te encuentras, yo quiero orar contigo. No te voy a invitar al frente, pero quiero orar contigo. Y me gustaría ver tu mano a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si ese eres tú, levanta tu mano ahí donde estás. Me encantaría. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Baja la mano. Señor, gracias porque hay personas que hoy dicen, yo necesito esa gracia. Y ahora, Señor, como iglesia juntos celebramos que estas personas no están pretendiendo y que nosotros no podemos pretender más. Que todos nosotros te necesitamos para otorgar esta gracia cuando no fluye.